Muy buena tarde, apreciado doctor Guillermo Alejandro Zaragoza. Soy el estudiante Jorge Andrés Sosa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en este corto video trataré de mostrar muy brevemente la integración de los resultados, discusión y conclusiones. Muy bien, en esta presentación, como lo acabo de mencionar, se presentan tanto en el capítulo 4 los resultados como en el capítulo 5 la discusión, conclusiones y recomendaciones correspondientes a esta tesis doctoral. Muy bien, el doctor en la videograbación nos hacía una sugerencia muy respetuosa y era tener presente el cuadro asertivo, donde pues está el título, el objetivo general, específicos, pregunta general, preguntas específicas y la hipótesis o el supuesto teórico. Muy brevemente voy a tocar algunos de ellos. El título, pues, que no pase de 18 palabras, sería Deserción escolar de menores de edad por el conflicto armado colombiano entre el año 2000 y 2020. El objetivo general, determinar las causas de la deserción escolar de niñas, niños y jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia entre el año 2000 al 2020 en tres departamentos importantes de Colombia que son Cauca, Norte de Santander y Antioquia, pues para formular estrategias de prevención y acompañamiento de estos estudiantes en las distintas instituciones educativas. La pregunta general es: ¿cuáles son las causas de la deserción escolar de niñas, niños y jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia entre el año 2000 y el 2020 en esos tres departamentos que les mencioné? Y la hipótesis o el supuesto teórico es que si los niños y jóvenes no abandonan sus estudios, probablemente podrán tener mejores oportunidades a nivel social, educativo, laboral, familiar, etcétera, etcétera, a mediano y a largo plazo. Bien, pues en este capítulo 4, que corresponde a los resultados, pues se hace primero una transcripción de las entrevistas, de los instrumentos que fueron previamente validados por tres expertos, también por el señor asesor, el doctor Guillermo. Se hizo una entrevista guiada o dirigida a 15 personas. Tuvimos 8 hombres y 7 mujeres, con el nivel de escolaridad de todos de la universidad, y todos autorizaron utilizar sus datos y respuestas con fines académicos o científicos. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la transcripción de las entrevistas y respuestas. Bien, frente al tema posteriormente de la categorización, reducción de datos y clasificación por categorías, se utilizó el software Atlas T versión número 9, donde pues se organizó por redes conceptuales, por códigos temáticos y por clasificación conceptual o epistemológica. Entonces, como se da cuenta en la imagen, tenemos por un lado una categoría principal que es conflicto armado, con unas subcategorías o categorías emergentes, y en el otro lado tenemos una categoría que es la de deserción escolar. Entonces, pues fue todo un reto porque no tenía ni idea de usar el Atlas T, entonces también fue una oportunidad para aprender y me gustó muchísimo esta herramienta y creo que voy a seguir usándola de ahora en adelante para mis ejercicios de escritura científica. Bien, también tenemos aquí un diario de campo que pues se hizo un estudio de caso sobre la historia de vida de una víctima del conflicto armado, una mujer que se hace llamar La Mona Rubiela, pues por temas de seguridad no quiso revelar su identidad. Y pues en ese diario de campo presentamos básicamente tres momentos. El momento en el que ella es reclutada siendo menor de edad, el momento en el que está en la guerra y el momento posterior, es decir, el momento de reinserción o reintegración a la sociedad civil. Entonces, este estudio de caso nos ilustra perfectamente sobre esta problemática de la deserción escolar por reclutamiento forzado por causa del conflicto armado en Colombia. También se hizo un análisis documental, entonces se preparó un cuadro RAE por sugerencia de la doctora Susana, el doctor Guillermo, donde pues se analizaron 27 documentos recientes, entre los que tenemos libros, artículos científicos e informes de distintas entidades del Estado colombiano, el gobierno colombiano. Entonces, básicamente, pues tenía el ICBN, la editorial, los autores, el tipo de documento, el idioma, el país, el resumen, qué tipo de publicación es, la referencia en formato APA y la pertinencia para la investigación. Entonces, pues ese análisis documental fue muy enriquecedor para darle un soporte conceptual, epistemológico y, por supuesto, pues más confiabilidad científica a la investigación. Bien, de otra parte, pues frente al tema del capítulo 5, discusión, conclusiones y recomendaciones, pues hay unos hallazgos importantes porque pues obviamente se identifican muchas causas
de la deserción escolar, como son las situaciones de pobreza, la violencia intrafamiliar, el conflicto, el maltrato, la falta de motivación, problemas socioemocionales, familiares, etcétera. Frente a al objetivo general y los tres objetivos específicos, pues se realizó el análisis documental, se realizó el estudio de caso y se organizó, en el tercer objetivo específico se proponía realizar o crear un recurso pedagógico tipo cartilla, que pues enseguida se los voy a mostrar para prevenir pues precisamente que estos niños y jóvenes terminen en la guerrilla o en la guerra. Entonces aquí tenemos algunas de las filminas de esa cartilla pedagógica que se realiza como producto final de la investigación doctoral, que pues previamente también fue avalada por el señor asesor, el doctor José Guillermo Zaragoza. Bien, también pues a nivel general, ya para ir cerrando, para no pasarme del tiempo, pues efectivamente sí hay una correspondencia entre los resultados y el supuesto teórico frente a la teoría educativa. Los resultados son aplicables en el tiempo y más aún en Colombia y en Latinoamérica porque es un tema muy vigente y muy pertinente estudiarlo. Creo yo que pues, es un estudio que vale la pena y que se pone a disposición de la comunidad científica para seguirlo trabajando. Se hizo el análisis FODA con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con unos hallazgos bien interesantes. Hay tres futuras líneas de investigación, que es una sobre derechos humanos, otra sobre deserción escolar y otra sobre políticas públicas y primera infancia. Y bueno, en términos generales sería esto, doctor. Muchísimas gracias por sus orientaciones, recomendaciones. Dios le pague y bueno, que al final las distintas referencias. Espero no haberme extendido mucho. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera decir más, pero pues muchas gracias.